qué nuestro Señor Jesucristo hablaba por parábolas? Ayer precisamente alguien me hizo una pregunta sobre un versículo de la Biblia que pareciera que estuviera diciendo lo contrario a la gracia. ¿Qué es la gracia? La mayoría de las personas no saben qué es la gracia. En la Biblia aparece la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo a cambio de nada que nosotros hiciéramos. Lo contrario a gracia es algo a cambio de tu esfuerzo, de tu sacrificio, a cambio de algo que tú hagas. La mayoría de las personas están de acuerdo en que las cosas que Dios nos da es a cambio de algo que tengamos que hacer nosotros. Pero eso no es gracia, eso es ley. Cuando uno piensa, Dios nos quiere bendecir. La gente piensa de esa manera, primero que todo, ¿cómo ve la bendición? No ve que está en modo natural todo ser humano destituido de la gloria de Dios. El ser humano no ve que está perdido, el ser humano cree que está con Dios porque tiene el deseo de estar con Dios. Y cuando piensa en acercarse a Dios, no piensa que hay una forma específica que Dios determinó, no como a nosotros se nos ocurra, no porque nosotros queremos, no porque ponemos música, prendemos una emisora y suena, hay emisoras que tienen música que la gente conoce como música cristiana, entre comillas. ¿Por qué tengo que decir entre comillas? No todo lo que se hace llamar cristiano es cristiano. Y las personas piensan que haciendo determinadas cosas, Dios está feliz. Pero no es así. Cuando miramos la Biblia, Dios no está feliz a cambio de algo que nosotros hagamos. No hay nada, absolutamente nada que nosotros hagamos que pueda hacer que Dios nos dé la entrada al reino de los cielos, solo porque nosotros, a nuestro punto de vista, eso que estamos haciendo, a Dios le agrada. Dios no se agrada de nuestros pensamientos, de nuestros caminos, de nuestra forma. A nuestro punto de vista nos puede parecer ese camino, esa forma está bien. Cuando las personas rechazan la gracia, cuando las personas están en sus obras, cuando creen que Dios va a mirar el que ellos se van a reunir, un día festivo. Por ejemplo, hoy, en el país que estoy, se celebra un día festivo, 7 de agosto. Y un día así festivo, de pronto se ponen de acuerdo varias personas para decir, vamos a hacer una colecta, vamos a recoger pan, vamos en varias panaderías a comprar harto pan, vamos a hacer una olla grande con café, un ejemplo, y vamos a ir a llevarlo a personas habitantes de la calle. Y hay personas que hacen ese tipo de actividades y ¿cómo creen que se sienten? Se sienten, Dios está feliz, se sienten contentos. Pero cuando miramos la Biblia, no es así. Dios no espera nada tuyo. Si tú haces algo pretendiendo agradar a Dios, te alejas de la gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? La obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, la hizo una vez y para siempre. Pero cuando le preguntamos a las personas, ¿sabes cuál fue la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo? Sí, Él murió para salvarnos. Se acerca, le falta lo más importante. Es como mostrar de un celular la parte externa. Pero ¿qué es lo que hay adentro? ¿Por qué murió por nosotros? Porque nosotros, para darnos la vida, para que nosotros pudiéramos ir al cielo, así las personas se expresan. Pero no saben de qué nos tenía que hacer libres. Nosotros éramos esclavos y Él nos compró, nos redimió. Sí, pero ¿de qué? ¿De qué nos salvó? ¿De qué nos redimió? La gente no sabe qué es la gracia, de qué fue que nos salvó. Pero cuando miramos la Biblia, ¿de qué nos salvó? Del pecado. Eso lo muestra la palabra de Dios. ¿De qué fuimos salvos? Del pecado. El versículo que hoy hemos considerado muestra que nuestro Señor Jesucristo hablaba por parábolas. ¿Y por qué hablaba por parábolas? Este versículo está en Marcos capítulo 4. Ahí mismo en el capítulo 4, cuando miramos el versículo 11 y 12, dice por qué habla por parábolas. Miremos esos versículos. Hoy leímos el 34, ¿no? Versículo 34. Y sin parábolas no les hablaba. Aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Pero entonces cuando miramos el versículo 11 y 12 del capítulo 4 de Marcos, dice: y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino,
del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. Y aquí explica por qué les hablaba por parábolas. Miren lo que dice el versículo 12: para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. ¿Cuál es la finalidad de la gracia? Que las personas reciban el perdón del pecado gratis. La palabra gracia tiene la raíz de gratis, sin que tú hagas nada. Eso es gracia, sin que tú hagas nada. Las personas tienen una definición teológica muy linda. Las personas dicen gracia significa regalo inmerecido. Eso es algo teológico que la mayoría de las personas dicen. Incluso imagino que si ustedes buscan en ChatGPT o en Google, les aparecerá la definición teológica, definición de hombres. Pero gracia viene de gratis, sin que tú hagas nada. Si tú tienes que hacer algo a cambio, eso ya no es gracia. ¿Eso ya qué es? Eso es un trueque. Entonces, por tu esfuerzo, por tu sacrificio, por tus diezmadas, por tus ofrendadas, por tus ayunos, por tus desvelos, porque tú hiciste. Pero eso ya no es gracia, eso es obras. Eso es algo a cambio de algo. Se llama trueque. Pero con la ley sí era así. Quienes están bajo la ley piensan de esa manera, porque la ley dice, debes hacer esto. Y la Biblia lo dice en Gálatas capítulo 3. La ley que dice, si tú haces esto, alcanzarás bendición. Pero tienes que hacer, no tratar, no sirve tratar, tienes que hacer esto. Ese es el corazón del ser humano en modo natural, en sus obras. ¿Y por qué por qué nuestro Señor Jesucristo hablaba así por parábolas? Aquí dice, para que viendo vean y no perciban. Entonces, ayer con quien estaba conversando le dije, ¿sabes por qué en la Biblia dice no hay justo ni aun uno? ¿Sabe por qué ese versículo? Y me supo dar la respuesta, porque es un hermano. Quien contestó de esa manera es alguien que ya recibió la salvación. Pero el común de las personas, cuando les pregunto por qué en la Biblia dice no hay justo ni aun uno, pues porque nadie es justo. Así contestan. Pues eso dice ese versículo. Ese versículo dice no hay justo ni aun uno, significa que nadie es justo. Así se expresan. Cuando hablan de esa manera, ¿qué notamos? Esa persona está en sus obras. Esa persona piensa que la única forma de llegar delante de Dios es haciendo algo a cambio de algo que hagamos. Eso no es gracia, eso es ley, eso es estar bajo la ley. ¿Cómo reconoces a alguien que está bajo la ley? De esa manera. Mira qué sale de su boca. Lo que hay en el corazón de una persona sale por su boca, inevitablemente. Si en el corazón hay obras, si en el corazón hay sacrificio, hay tengo que hacer, de esa manera se va a expresar. Bueno, llegamos al fin de los 10 minutos. Todos los días, por un espacio de 10 minutos, estamos considerando el versículo del día. Espero que meditando sobre lo que hoy hemos compartido, la diferencia entre estar en la gracia y estar en la ley. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por, a través de la palabra podemos ver cuál es el corazón tuyo. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo hablaba por parábolas? Para que las personas viendo, vean y no perciban. ¿Por qué? ¿Por qué de esa manera? Uno pensaría, pero la intención no es que todo el mundo vea claramente. No. Las personas soberbias, tu corazón se resiste. Una persona soberbia es una persona que se mira a sí mismo. Una persona que tiene a Dios como si fuera el genio de la lámpara de Aladino. Tiene a Dios para pedirle cosas como si Dios fuera su sirviente. Pero no se da cuenta que no es nada. La persona que piensa de esa manera no se da cuenta que no es nada delante de Dios. Necesita la gracia. Permite que las personas que van a ver este video pasen de las obras de la ley a la gracia. A la gracia, a lo que Dios nos dio, sin que nosotros fuéramos dignos. Nosotros una cosa merecíamos, ir al castigo eterno. Pero Dios, enviando a su Hijo a morir por nuestros pecados, nos hizo libres de la condenación del pecado, nos hizo libres del pecado. Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Esto nos enseña en las que se conocen como iglesias. Permite, Padre, que las personas que van a ver este video, meditando sobre esto, salgan de esa condenación. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Todos los días
por un espacio de 10 minutos. Estamos considerando un versículo y ya pasaron los 10 minutos. Nos vemos dentro de 14 horas con un capítulo nuevo.